Buenas tardes a todos. Primero agradecerles la invitación que me han hecho a conversar un poco sobre qué es lo que estamos esperando que suceda en la economía costarricense en los próximos meses. Tal vez les agradecería que me permitieran, ya está exactamente, que me permitieran compartir mi pantalla para poder conducir la presentación. Entonces, yo creo que un primer tema con el que tenemos que partir siempre necesariamente en una presentación en esta coyuntura en particular es entender que el ambiente macroeconómico y financiero mundial y local están cargados de una gran cantidad de incertidumbre. Esto que les vamos a presentar a ustedes es una primera aproximación prospectiva a cuáles creemos van a ser los impactos económicos y financieros de esta pandemia sobre la economía costarricense. Y obviamente esto va a estar sujeto, conforme vamos teniendo más información en los próximos días, semanas y meses, va a estar sujeto obviamente a revisión. Pero esta es una primera aproximación de por dónde nos va a golpear, cuáles van a ser las heridas y cicatrices que esta coyuntura tan particular está generando. Mi presentación está programada para tener tres partes. Primero quisiera hablar un poco sobre el impacto que tendrá la pandemia sobre la economía mundial. Muy rápidamente recorrer cuáles son los principales impactos y efectos que esta situación tan particular está teniendo en la economía global. Luego concentrarnos en los impactos sobre la economía costarricense. En esta sección, como les dije hace unos minutos, quisiéramos presentar un poco cuál es el escenario macroeconómico en términos de crecimiento, inflación, tipo de cambio y algunas variables económicas importantes para los próximos 24 meses. Y finalmente voy a hacer unas referencias rápidas acerca de los espacios de política económica que tiene el gobierno de Costa Rica, el Banco Central en general, para poder mitigar y combatir los impactos económicos y financieros de esta situación, de nuevo insisto, tan particular, de esta coyuntura tan compleja que estamos experimentando. Antes de empezar con los impactos sobre la economía mundial, creo que siempre vale la pena partir de entender de dónde es que están surgiendo los problemas económicos que estamos experimentando. Y creo que la mejor forma de resumirlo es que en el caso particular de la COVID-19, en realidad estamos tratando de controlar o de aplanar dos curvas. No solo la epidemiológica, que creo que todos estamos claramente entendidos de la importancia de controlar la expansión del contagio de esta enfermedad tan, particularmente contagiosa, sino que también asociado con las estrategias para evitar el contagio, que son principalmente distanciamiento social y confinamiento, tenemos una curva también en el plano económico que tenemos que controlar, que tenemos que tratar de domar y aplanar, que es la curva del impacto especialmente sobre la actividad económica. En el gráfico que ustedes están observando, la curva epidemiológica está en la parte superior de este cuadro que ustedes ven en el lado derecho. Recuerden que la lógica de lo que estamos haciendo en materia sanitaria es principalmente tratar de reducir las posibilidades de que la enfermedad se expanda o se extienda, básicamente con distanciamiento social, es decir, tratar de bajar esta curva de contagio, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para dar tiempo a que las capacidades del sistema sanitario, que son esta línea azul esquematizada que ustedes ven acá, aumenten, ¿no? Y además ganar tiempo para que logremos en una tercera etapa controlar la enfermedad, ya sea con instrumentos curativos o de vacunación o de inmunización. El distanciamiento social y el confinamiento con diferentes grados, como lo hemos aplicado en el caso de Costa Rica, tiene un impacto económico fundamental, particularmente contrayendo la oferta y la demanda de bienes en el muy corto plazo. Eso lo que significa es que durante este periodo, en este intento de aplanar la curva, lo que estamos viendo es una contracción muy fuerte, abrupta, muy rápida de la actividad económica. Esa contracción, ¿verdad? Esa contracción de la actividad económica, como les mencionaba, se origina o está asociada principalmente con los efectos secundarios de la estrategia de contención de la enfermedad. La estrategia de contención, recuerden que es distanciamiento social y básicamente confinamiento. Es, desde el punto de vista sanitario, la estrategia más exitosa, además, más apropiada para combatir una enfermedad con una tasa de contagio tan elevada como es la COVID-19. Pero eso nos trae efectos secundarios de naturaleza económica.
Por una parte, ¿verdad?, provoca disrupciones de oferta. Hay un impacto sobre la producción doméstica asociado con los cierres de las plantas de manufactura, con la imposibilidad de proveer servicios que pueda presentarse en el corto plazo, y además en el plano del comercio internacional con la disrupción de cadenas de suministro. Este último punto básicamente tiene que ver con la globalización de las cadenas de producción y cómo, por ejemplo, las interrupciones en los procesos productivos en Asia, en Europa y ahora en los Estados Unidos en alguna manera nos afectan también en la medida en que estamos utilizando insumos o partes que provienen de esas regiones. El segundo efecto es un efecto sobre la demanda, que tiene dos etapas. El distanciamiento social y las restricciones al movimiento de las familias y de las personas tienen un impacto directo sobre una parte muy importante del gasto familiar en el muy corto plazo y además del gasto de las empresas también en el corto plazo. Si nosotros analizamos cuál es la estructura del gasto de la familia típica, en el caso de Costa Rica, en estos momentos alrededor del 25 a 35% del gasto de una familia típica está siendo afectado por las restricciones de movimiento existentes. Gastos como alojamiento, restaurantes, ocio, recreación, cultura, educación e incluso salud privada, por ejemplo, debido a las limitaciones de movimiento y a la estrategia de distanciamiento social, están siendo afectadas fuertemente y literalmente en algunos casos desapareciendo, y eso, como ustedes comprenderán, tiene un impacto muy importante sobre la producción porque está desapareciendo una parte muy importante del gasto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el turismo, que es una fuente de dinamismo importante en la economía, ¿verdad?, y en general con una buena parte de la demanda local en la economía costarricense. Desgraciadamente, los impactos de esta contracción de muy corto plazo y muy rápida sobre el ingreso y el empleo, es decir, sobre el mercado de trabajo, nos van a acarrear posteriormente, ¿verdad?, impactos también importantes sobre el gasto asociados con el empobrecimiento de las personas, que va a ser, digamos, una de las cicatrices más importantes que tendremos que combatir en el caso de la COVID en Costa Rica. Adicionalmente, hay ciertos impactos sobre los mercados financieros que son importantes tener presentes. Esos impactos están relacionados principalmente con las disrupciones del proceso de otorgamiento de crédito que provoca la crisis. En momentos de incertidumbre, las contrapartes de las transacciones financieras en general se ponen un tanto más nerviosas, más aversas al riesgo, y eso tiende a deteriorar las condiciones de crédito, tanto internacionales como locales. Ya algunos efectos de estas circunstancias las estamos percibiendo localmente. Por ejemplo, con datos de Google relacionados con los movimientos de las personas en zonas urbanas en Costa Rica, solo en el mes de marzo, en donde prácticamente tuvimos la mitad del mes afectado por las restricciones de movimiento, se percibieron reducciones de estas magnitudes que ustedes ven en el gráfico del lado izquierdo en los movimientos y en la estadía de personas en lugares de comercio y recreación, casi un 70% de reducción. En alimentos y farmacias, casi un 41% de reducción de la permanencia y estadía de personas en ese tipo de comercio. Y en los lugares de trabajo una reducción de 40%, mientras los lugares residenciales, producto de las estrategias de teletrabajo, aumentaron la permanencia y los tiempos de viaje a ellos en este mismo periodo. Es decir, en otras palabras, aunque no tenemos distanciamiento social y confinamiento tan intenso como el de otros países, ¿verdad?, sí estamos percibiendo una reducción importante en el gasto de las familias y de las empresas asociado con esta situación. Las consecuencias sobre el mercado de trabajo también son importantes. En un estudio de opinión del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, recientemente publicado, los encuestados afirmaban que un 46% de ellos afirmaban, por ejemplo, que algún miembro de su familia había perdido el empleo en el último mes, y que alrededor del 52% de estos mismos encuestados indicaron que conocían a algún familiar que había visto disminuida su jornada laboral. Entonces, creo que es evidente que aunque no tenemos todavía datos duros macroeconómicos del impacto sobre la producción de esta situación, es claro que hay un efecto fuerte que se está produciendo en este momento y que va a tener implicaciones que vamos a ver en las cifras en las próximas semanas. ¿Cuál ha sido el impacto, ¿no?, de la pandemia sobre la economía mundial?
Pues básicamente estas disrupciones de oferta y demanda a las que me refería hace algunos minutos han estado reflejando en todo el mundo de manera secuencial. Las contracciones en la producción, las contracciones en la demanda, la caída de la actividad económica han empezado a presentarse paulatinamente, iniciando en el sudeste asiático y desplazándonos al Medio Oriente, a Europa y ahora más recientemente a nuestro hemisferio y especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Esta contracción de la actividad económica y del gasto a nivel mundial ha llevado, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional a estimar que la economía mundial en el año 2020 caería alrededor de un 3%, después de crecer 3% en el año anterior. La economía de Estados Unidos, que de hecho ya con los datos del primer trimestre de este año se contrajo, ¿no? La misma fuente, el Fondo Monetario Internacional, está estimando una contracción de casi 6% y de alrededor de 7,5% en el caso de la eurozona. Nosotros en FCS estamos estimando una contracción en el caso de América Central, que es uno de nuestros principales socios comerciales, de alrededor de un 2,1% en este año. Este gráfico lo que nos dice fundamentalmente es que vamos a tener un primer canal de impacto sobre la economía costarricense asociado con la caída de nuestras exportaciones de bienes y servicios. Nuestros principales socios comerciales, los Estados Unidos, la eurozona y América Central, van a haber contraído su actividad, van a haber contraído su nivel de ingreso y su nivel de gasto, y por lo tanto entonces tendremos un primer impacto asociado de esta pandemia, asociado básicamente con las exportaciones de bienes y servicios. Estamos hablando de mercancías, servicios empresariales en menor medida y además principalmente turismo, que va a ser uno de los sectores evidentemente más afectados por esta crisis en el corto plazo. Una buena noticia en general es que existe cierto consenso a nivel internacional que este es un fenómeno temporal y que además la posibilidad de un rebote relativamente rápido de la actividad económica, especialmente en las economías avanzadas, es muy probable. De hecho, el mismo Fondo Monetario Internacional en este escenario base plantea que las economías de estas regiones en el mundo ya para el 2021 empezarían a mostrar crecimientos importantes y en cierta forma efectos rebote. Es importante señalar que el fortalecimiento y principalmente la reducción de la incertidumbre en los mercados financieros internacionales que hemos estado viendo con mucha atención en las últimas 3 semanas es una evolución favorable para este escenario del rebote rápido de la economía mundial. Después de un inicio de la crisis en donde las tensiones financieras fueron muy intensas a nivel internacional, afortunadamente hemos estado observando una reducción de esas tensiones que es sin duda favorable para este rebote que estamos previendo. Hay 2 efectos adicionales que son importantes para la economía costarricense. La caída brutal de la demanda en los mercados internacionales y a nivel global va a significar mucha estabilidad y caídas importantes en los precios de materias primas. Esto es importante para nosotros, en particular para Costa Rica, porque somos importadores netos de materias primas. Esto lo que significa básicamente es que precios del petróleo que se estima caerían alrededor de un 40% en el año 2021 van a significar un cierto alivio, un cierto componente de mitigación a la contracción que la economía está percibiendo en corto plazo. En el año 2020 quizás lo fuerte y la magnitud de la contracción va a hacer que percibamos menos este efecto. Sin embargo, de cara a un proceso de recuperación hacia el año 2021, sin duda, estabilidad de precios de materias primas y sobre todo precios de petróleo bajos van a ser un elemento positivo que ayudará a mitigar algunos de los efectos de la contracción. Sabemos que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, una parte de esta reducción en los precios del petróleo no se van a trasladar a los precios del consumidor, pero eso no significa que la reducción y la mejora del ingreso real que eso significa no sea aprovechada desde el punto de vista de la demanda local. Al mantener los precios de los combustibles altos y además establecer un mecanismo de traslado del diferencial hacia los programas sociales de apoyo a las personas que perdieron ingresos y medios de vida durante esta crisis, en el fondo lo que estamos haciendo es trasladando ese beneficio hacia sectores más afectados por la pandemia en el corto plazo. Y sí va a haber entonces un cierto impacto a pesar de que el consumidor promedio no vea una reducción en los precios de los combustibles debido a algunas de las acciones que se están tomando.
El otro rasgo a nivel internacional que creo yo que vale la pena resaltar porque es importante desde el punto de vista de la recuperación del shock pandémico en los próximos meses es lo que está sucediendo en los mercados financieros internacionales. Como les dije hace algunos segundos, al principio, en el momento en que la economía mundial choca de frente con este muro que es la pandemia de la COVID-19, se incrementó sustancialmente la volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros. Una rápida acción de los bancos centrales de las economías avanzadas, especialmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, han logrado con rapidez conjurar ese riesgo. En estos momentos los mercados financieros han disminuido sustancialmente sus niveles de estrés y esto anticipa entonces, como les mencionaba antes, mayor estabilidad y un escenario mucho más probable de recuperación más acelerada de la actividad económica, especialmente en el mundo desarrollado. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que después de un periodo en donde las tasas de interés internacionales estuvieron subiendo en forma significativa, ¿no? Especialmente después de que se abandonaran las políticas monetarias muy expansivas que dominaron el mundo del año 2008, de la crisis financiera internacional, hasta prácticamente el año 2015, ¿no? Vamos a ver nuevamente un periodo de tasas de interés bajas, ¿no? Producto básicamente de la necesidad de mantener políticas monetarias, digamos, acomodaticias, relajadas, para favorecer la recuperación de la economía mundial. Esto es positivo para nosotros porque significa que la base sobre la cual se establecen nuestros costos de financiamiento va a ser baja. Tenemos, eso sí, un inconveniente como país, especialmente como gobierno, de que nuestra situación fiscal no es particularmente buena y por lo tanto una parte de este beneficio no se trasladará rápidamente a las tasas de interés locales, pero si hacemos bien la tarea desde el punto de vista fiscal, que es parte de lo que hablaremos en unos segundos más adelante, tenemos un escenario a nivel internacional de tasas de interés bajas que sin duda es mucho más favorable para nuestro proceso de recuperación, ¿no? Que uno en donde las tasas fuesen más elevadas. Ahora bien, ¿cuáles son los impactos que estamos viendo en la economía costarricense? Creo que un primer punto importante es entender el lugar de donde estamos partiendo para enfrentar esta crisis. Y ahí creo que tenemos que ser conscientes de que algunas áreas de nuestro desempeño macroeconómico en el corto plazo, en particular el fiscal, no nos ponen en una posición muy favorable para enfrentar este shock. Pero quizás para no ser tan negativo, empecemos hablando de las cosas buenas que tiene la economía costarricense y que le sirven para enfrentar de una manera mucho más sólida la crisis que estamos, combatiendo. Sin duda, hay tres características positivas en la economía costarricense a la hora de enfrentar esta crisis. Tenemos un sector externo saludable, nuestros desequilibrios y el crecimiento exportador hasta el shock han sido muy positivos y además nuestro sector exportador, especialmente de servicios empresariales y de bienes, probablemente va a ser bastante resiliente y va a poder recuperar rápidamente el espacio que pueda perderse por la contracción de la demanda en el corto plazo. Tenemos una economía con inflación baja y estable, tenemos una economía además con estabilidad cambiaria, esto sin duda es un activo importante en la crisis, y tenemos un sistema financiero, bancos, cooperativas, otros intermediarios financieros solvente y con políticas monetarias y financieras apropiadas. Esa es la carita feliz, digamos, que tenemos en este punto de partida en el caso de la economía costarricense. Tenemos, por otra parte, situaciones un tanto más delicadas. Estamos tomando la crisis con un deterioro importante del mercado de trabajo, un alto desempleo. El crecimiento apenas estaba recuperándose. De hecho, estábamos empezando a observar una cierta recuperación de la actividad económica en los últimos meses después de un periodo largo de desaceleración de la economía. Desafortunadamente, esa recuperación ha sido golpeada y borrada literalmente por el shock pandémico, ¿no? Y en general estábamos, digamos, empezando a observar cierta luz al final del túnel del crecimiento económico que nos había afectado los años anteriores, pero que desgraciadamente ha sido golpeados muy fuertemente por esta crisis. En materia fiscal es donde tenemos nuestra principal debilidad. Nuestro alto déficit fiscal, el haber iniciado apenas el año pasado el proceso de ajuste,
sin duda no nos pone con espacios suficientes en materia de finanzas públicas para enfrentar el shock. Y es aquí donde surge, en nuestra opinión, ¿verdad?, el principal elemento de riesgo y de vulnerabilidad que tiene la economía costarricense en el corto plazo, y es el espacio que tienen las finanzas públicas para actuar, para contener la crisis. Al igual que en el caso de la economía mundial, los efectos de la pandemia sobre la economía costarricense pueden resumirse básicamente en tres grandes categorías. Vamos a tener efectos que vienen básicamente por el canal externo, es decir, vienen por las exportaciones de bienes y servicios. Aquí nosotros pensamos que las actividades, las exportaciones de mercancías, especialmente las de zonas francas, y las exportaciones de servicios empresariales, aunque se van a afectar, su impacto va a ser relativamente más pequeño y la recuperación va a ser relativamente rápida. Somos bastante más pesimistas en el caso del turismo porque pensamos que el periodo de fronteras aéreas cerradas y además la recuperación del transporte aéreo de personas y del mercado turístico, no solo local, sino a nivel mundial, va a ser un poco más lento y en ese sentido el shock sobre el turismo va a perdurar más tiempo. Vamos a ver además cierto deterioro en las condiciones financieras internacionales, especialmente en los flujos de capital hacia mercados emergentes y economías en desarrollo. Y luego vamos a tener un conjunto de shocks o de golpes directamente sobre la economía costarricense que van a estar asociados con tres factores principales. Primero, el impacto de corto plazo muy fuerte, directo, sobre la oferta y la demanda. Luego, un impacto secundario asociado con el deterioro del mercado de trabajo, es decir, en otras palabras, del mayor desempleo y de la caída de los ingresos, que va a perdurar un poco más en términos de la reducción del consumo y del gasto de las empresas interno. Luego vamos a tener un efecto además negativo asociado con el deterioro fiscal y la forma en cómo ese deterioro fiscal va a ser financiado. Y luego, evidentemente, en momentos tan críticos como estos, en el tanto no se aclaren en los nublados del día la incertidumbre, y el endurecimiento de las condiciones crediticias generan un entorno no favorable para la inversión y el gasto en el corto plazo. ¿Cuáles son entonces nuestro escenario? Bueno, pues bien, nosotros estamos estimando básicamente que la economía costarricense se va a contraer alrededor de un 2,5% en el año 2020. Esto es más, por ejemplo, que la última contracción que se percibió en la economía costarricense justamente durante la gran crisis financiera internacional en el año 2009. Creemos que la mayor parte, que el impacto va a ser más intenso, desgraciadamente, sobre la demanda interna, es decir, sobre las actividades que comercian o que venden en el mercado local, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, estamos esperando una caída un poco mayor en el ingreso, es decir, en el ingreso disponible en la economía costarricense, en una caída de alrededor de un 3% este año. Somos optimistas en que los efectos van a estar concentrados especialmente en el segundo y tercer trimestre de este año y que aunque quedarán cicatrices en el proceso de recuperación, ¿verdad?, vamos a empezar a ver un mayor crecimiento y una recuperación del terreno perdido en el año 2021. Esa recuperación del terreno perdido, sin embargo, va a ser paulatina. Si no vemos solo tasas de crecimiento, si no vemos niveles de actividad económica, y los comparamos con lo que preveíamos que iba a ser a inicios de este año, la situación de la economía costarricense, lo que estaríamos observando producto del shock pandémico es más o menos la pérdida de casi el 10% del ingreso de la producción que creíamos o que estábamos estimando para este año en el año 2020, y una recuperación que permitiría a la economía costarricense regresar prácticamente al mismo nivel que tenía en el 2019, ¿verdad?, en el año 2021, pero quedarse alrededor de un 5% por debajo del nivel de producción que estábamos estimando en enero, apenas en enero de este año, como mencionó don Adrián Álvarez. Esto lo que significa en términos sencillos es que la economía costarricense ha sufrido un golpe fuerte sobre la producción, es un empobrecimiento general de la economía que además va a estar concentrado principalmente en el segundo y tercer trimestre de este año. Nosotros estimamos que el impacto sobre la producción doméstica va a ser particularmente fuerte en el segundo trimestre del 2020, con una caída en este trimestre de alrededor de un 10-12% de la actividad económica,
y todavía secuelas de contracción en el tercer trimestre de 2020 para apenas una pequeña recuperación o empezar a percibir una cierta recuperación en el último trimestre de este año. Desde el punto de vista de un escenario de más largo plazo, la crisis lo que va a significar es alrededor de 24 meses de estancamiento de la producción en Costa Rica. Íbamos con una suerte de tendencia creciente que se estaba acelerando en los últimos trimestres y ahora vamos a tener una estructura o una producción bastante flat en los meses que quedan del 2020 y del 2021. Desde el punto de vista de las fuentes de demanda, como les mencioné hace algunos segundos, las economías como la costarricense son como un avión con dos motores. Uno de los motores es las exportaciones de bienes y servicios. Esas las vemos cayendo y recuperándose en el año 2021, especialmente las exportaciones de bienes de zonas francas y las exportaciones de servicios. Y el otro motor de la economía es el gasto interno. Es lo que ustedes como consumidores gastan todos los días en bienes y servicios, es lo que las empresas gastan en compras todos los días y además es lo que tanto los hogares como las empresas invierten en forma de maquinaria, equipo, ¿verdad? Edificaciones, construcción. En la demanda interna la vemos cayendo alrededor de un 4%. Creemos que el mayor impacto, digamos, de esta crisis probablemente va a estar concentrado en la demanda interna, especialmente en el consumo de los hogares, fundamentalmente por los impactos negativos que la crisis va a tener sobre el empleo, sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Va a haber recuperación rápida, creemos nosotros, ¿verdad? Pero debido al deterioro de las condiciones financieras, principalmente debido a las cicatrices fiscales que esta crisis va a dejar en los resultados del gobierno central, a lo cual me voy a referir en unos segundos, la recuperación del gasto va a ser un tanto lento. Eso lo que significa es que vamos a ver un cierto rezago en el gasto de los hogares y en la inversión de las empresas y de las familias en los próximos meses, en volver a una cierta normalidad que abandonamos en el cuarto trimestre del año, en el cuarto trimestre del año pasado. El impacto sobre el mercado de trabajo va a ser muy intenso y al igual que la contracción de la producción va a estar fundamentalmente enfocado en el segundo y tercer trimestre de este año. Nuestros modelos nos indican que podríamos estar observando más de 350,000 personas, aumentando los niveles de desempleo en el mercado de trabajo costarricense. Eso significa que nuestra estimación, nuestro escenario base es de un desempleo que podría saltar del 11 alrededor del 22% en el segundo trimestre de este año y mantenerse alrededor del 16% en el tercer trimestre del 2020. Si la crisis es de corto plazo, si el tejido productivo no se destruye sustancialmente con la contracción de la demanda, y en eso es importante el apoyo gubernamental, ¿verdad? Y además la flexibilización de las condiciones financieras para las empresas, y si además, por ejemplo, el capital humano de las firmas no se desvincula totalmente durante este proceso de crisis, nosotros anticiparíamos que el desempleo se mantendría alto, pero que una buena parte del del empleo destruido en el segundo trimestre podría recuperarse con cierta rapidez. No se van a crear empleos nuevos en cantidades importantes. Vamos a tener de nuevo una ocupación en el mercado de trabajo bastante estable, bastante flat, pero creemos que en la medida en que el fenómeno sea de corto plazo, el impacto permanente sobre el mercado de trabajo va a ser más pequeño. Y este es uno de los principales supuestos de estos ejercicios. En la medida en que las condiciones de distanciamiento social y de confinamiento se puedan ir levantando conforme se va acercando el final del año o el segundo semestre, mejor dicho, el impacto va a ser más contenido y probablemente el proceso de recuperación un tanto más favorable. En materia de desequilibrios externos, sin duda vamos a seguir observando estabilidad. Ciertamente las exportaciones caerán en el corto plazo, pero como dije hace algunos segundos, nuestro escenario es uno de recuperación relativamente rápida. Además, la contracción del gasto interno va a reducir las importaciones de bienes y servicios y en ese sentido, a diferencia de otros periodos críticos, en particular de la última crisis financiera internacional en el año 2008-2009, en general los balances externos se mantienen estables y esto es positivo porque implica
que desde el punto de vista de nuestra relación con el resto del mundo, la economía tiene brechas pequeñas que financiar que sin duda reducen la vulnerabilidad externa y que además fortalecen o soportan un mercado cambiario mucho más estable y con menos posibilidades de que surjan brotes de inestabilidad. En ese sentido, el sector externo de Costa Rica sigue siendo una fortaleza que creo yo que vale la pena de destacar y que para nosotros, los residentes en Costa Rica, significa fundamentalmente una mayor tranquilidad de que los mercados cambiarios no van a tener, incluso en un shock tan fuerte, un comportamiento errático que le añada incertidumbre, digamos, a las decisiones de los agentes económicos. En materia fiscal es donde tenemos nuestro principal problema. Esta crisis va a golpear la situación de las finanzas públicas en dos sentidos fundamentales. Recordemos que pagamos impuestos sobre lo que gastamos y sobre la actividad económica que generamos. Eso lo que significa es que si se contrae la actividad económica, si se contrae el gasto, los ingresos tributarios de Hacienda van a caer en forma considerable. Además, la crisis implica gastos extras. Implica, por ejemplo, gastos sanitarios que van a tener que ser asumidos por el gobierno central, e implica además la necesidad de mecanismos de subsidio y de apoyo, especialmente a los hogares que han perdido ingreso, por ejemplo, como el famoso bono proteger que acaba de ser implementado. Eso va a elevar el gasto público. La mezcla de ambos factores es un aumento en el déficit importante. Nosotros estimamos un déficit de más del 9% del PIB en el año 2020. El Ministerio de Hacienda, justamente en una conferencia de prensa que acaba de terminar hace algunos minutos, lo estima en alrededor de 8,6% del PIB, básicamente por las mismas razones, ¿verdad? ¿Y qué implica esto para nosotros en el corto plazo? Bueno, básicamente un déficit alto lo que significa es que el gobierno necesita más recursos para financiarse. Y hay dos fuentes de financiamiento de esos recursos. Uno es pedir dinero prestado afuera, ¿verdad? Y otro es ir a competir por los recursos en el mercado local. La estrategia del Ministerio de Hacienda durante las últimas semanas ha sido asegurar la mayor cantidad de financiamiento externo a través de préstamos multilaterales, créditos relativamente blandos con organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID. Eso va a garantizar financiar, creemos nosotros, alrededor de una tercera parte del desequilibrio, ¿verdad? Pero a pesar de ese aumento importante en los niveles de financiamiento externo en el año 19 y 20, ¿verdad? Aún así va a haber una parte fuerte del déficit que va a tener que ser financiado en el mercado local. Esto significa básicamente que las familias y las empresas van a tener que competir más fuertemente con el gobierno en el mercado local por financiamiento. Entre mayor sea el endeudamiento externo de corto plazo, menor va a ser esa presión y menor va a ser el impacto negativo que ese déficit va a tener sobre el mercado financiero local. Pero entre mayor sea el nivel de endeudamiento, también los indicadores de sostenibilidad fiscal pueden deteriorarse. Entonces, sin duda alguna, la clave en el corto plazo, desde el punto de vista de lo que veamos en el sistema financiero, va a ser la capacidad de Hacienda de obtener financiamiento externo y la forma en cómo esta porción importante del desequilibrio que tiene que ser financiado domésticamente, va a presionar o no los mercados de crédito locales, es decir, va a significar menos crédito para el sector privado y tasas de interés quizás un tanto más elevadas en el corto plazo, digamos, producto de esta situación. De hecho, nuestro escenario es, en materia financiera, un escenario de mayor restricción crediticia y de hecho, en parte por eso, además, es que somos un tanto más pesimistas que el Banco Central en cuanto al impacto que la crisis va a tener sobre el gasto de los hogares y sobre la inversión del sector privado. Esa presión del gobierno en el mercado local, intermediarios financieros que con toda razón tienen que actuar de una manera más cauta, que además han tenido que hacer ajustes, por ejemplo, en sus operaciones crediticias para dar espacio a los deudores para ajustarse ante la crisis, van a significar, junto con una mayor incertidumbre, probablemente un crecimiento lento y una contracción del crédito que va a afectar negativamente la demanda doméstica.
En materia de estabilidad cambiaria, y perdón, antes de pasar al tema cambiario de inflación, creo que es importante entender que es muy posible, creemos nosotros, que en función de esa mezcla de financiamiento externo e interno, en algunos momentos percibamos incrementos en las tasas de interés. De hecho, en este momento, en el corto plazo, algunos sectores, especialmente de créditos de naturaleza corporativa, ya están percibiendo tasas más altas en sus operaciones activas, ¿verdad? Pero también es posible que creemos nosotros que si la presión del gobierno es muy intensa por financiamiento en el mercado local, eventualmente veamos tasas en moneda local y quizás en moneda extranjera internas aumentando en el corto plazo. Finalmente, en materia de estabilidad, aquí una buena noticia en medio de un escenario bastante, digamos, complejo en materia de crecimiento económico doméstico. Una economía que crece poco, una economía que además no enfrenta presiones inflacionarias provenientes del exterior en forma, por ejemplo, de precios del petróleo bajos, ¿verdad? No va a tener inflaciones altas. Creemos que la inflación se va a mantener muy, muy baja, alrededor de un 1% en el año 2020 y un 1,5% en el año 2021. Eso además es positivo porque crea espacios para una política del Banco Central bastante más relajada, más contracíclica, que ayude con sus instrumentos de política monetaria a tratar de mitigar el impacto de la crisis. Y es una buena noticia en medio, digamos, de del shock, especialmente productivo, que provoca la pandemia. Otro elemento que creo que vale la pena destacar es que aunque estamos estimando que que la moneda local se va a depreciar, creo que es natural esperar que una economía que recibe menos ingresos externos por exportaciones de bienes y servicios, que además va a sufrir una reducción de los flujos de financiamiento privados, ¿verdad? Va a percibir un shock en sus corrientes de financiamiento externo que deberían conducir a una depreciación de la moneda. Pero esa depreciación de la moneda, ¿verdad?, que nosotros estimamos en alrededor de un 6% este año y de un 2% el año próximo, no necesariamente va a venir acompañada por volatilidad. Es decir, en otras palabras, creemos que el Banco Central tiene suficiente espacio en sus instrumentos cambiarios, suficientes niveles de reservas para poder, digamos, conjurar cualquier brote de inestabilidad cambiaria excesiva, pero que sin embargo una economía como Costa Rica requiere una depreciación de la moneda, ¿verdad?, en una coyuntura como esta, porque es además un mecanismo de ajuste sano que ayuda especialmente a los sectores exportadores y a los sectores que compiten con las importaciones a tratar de enfrentar el shock productivo que estamos experimentando en forma más intensa. Entonces no deberíamos asustarnos con un tipo de cambio que tiende en algunos momentos a aumentar, porque debemos estar tranquilos que desde el punto de vista de la política cambiaria del Banco Central, sin duda hay espacios para controlar esos efectos. Y ya para terminar, un poco un recorrido rápido sobre lo que ha estado haciendo el gobierno y el Banco Central en materia de acciones para contener esta pandemia o para mitigar los efectos económicos de la pandemia. Las políticas adoptadas se pueden dividir en tres categorías. Flexibilización de regulaciones del mercado laboral, que básicamente lo que tienen por objetivo es tratar de facilitar un proceso de negociación entre trabajadores y empresas para reducir las jornadas laborales y los montos salariales y evitar una desvinculación total de los trabajadores de las firmas, que además para las empresas es negativa porque las pone en una posición mucho más débil en el proceso de recuperación. Han habido además acciones como por ejemplo moratorias o posposiciones de ciertos pagos de servicios y de impuestos que tratan de aumentar la disponibilidad de financiamiento de las firmas en el corto plazo. Hemos visto un Banco Central muy activo, ¿verdad?, en materia de política monetaria, bajando la tasa de política, bajando la tasa de referencia y sobre todo actuando con sus instrumentos en el mercado financiero para garantizar que estos no se traben y que sigamos viendo mercados de crédito y mercados financieros funcionando apropiadamente. Y de hecho este es uno de los, creo yo, elementos importantes que hay que destacar de las acciones de política pública en el corto plazo. Y luego tenemos una política fiscal, ¿verdad?, que básicamente lo que ha estado procurando es
crear un mecanismo de compensación de los ingresos de las personas más afectadas y en mayor necesidad, ¿no?, a través de subsidios, y que eso implica, y además ha estado activamente obteniendo financiamiento externo para reducir, para tratar de reducir el impacto negativo sobre el mercado local. Dos observaciones finales sobre la reacción, sobre las acciones de política de Banco Central y del Ministerio de Hacienda en el corto plazo. Yo creo que un primer elemento que hay que entender es los límites que tiene la acción del Banco Central. Todos hemos visto en las últimas semanas cómo los bancos centrales de las economías avanzadas literalmente imprimen dinero para tratar de facilitar el proceso de ajuste de las economías ante un shock de este tipo. Creo que lo primero que hay que entender es que una economía como la costarricense, esa posibilidad es mucho más limitada y mucho más acotada, por una razón muy sencilla, y es que el dinero que emiten los bancos centrales de las economías avanzadas es dinero que no solo sus habitantes, sino el resto del mundo demanda. Nosotros, que emitimos una moneda más débil, ¿verdad?, sin duda alguna tenemos que ser mucho más cuidadosos de la expansión monetaria, porque un paso en falso en materia de financiamiento monetario del déficit podría generar volatilidad e incertidumbre cambiaria que sin duda no queremos en este momento. Pero nosotros creemos en ese sentido que el Banco Central es consciente de esa limitación y que lo que ha estado haciendo es básicamente tratar de asegurarse que los mercados financieros operen correctamente. Y la segunda advertencia importante y final es el tema del manejo de la política fiscal. Lo correcto en el corto plazo es sin duda tratar de manejar esos déficits altos para garantizar fundamentalmente que se proveen los recursos necesarios para atender la emergencia económica y la emergencia sanitaria. Pero tenemos que muy rápidamente tomar acciones una vez superada la crisis de corto plazo para volver a encarrilar las finanzas públicas en la dirección de la sostenibilidad de largo plazo. Si no lo hacemos, ¿verdad?, el riesgo va a ser que la recuperación va a ser más lenta. Y se los voy a poner en términos que estoy seguro que ustedes comprenden como inversionistas, como empresarios, como familias que utilizan el crédito. Si rápidamente no hacemos en los próximos meses el ajuste necesario para volver a ordenar las finanzas públicas, el resultado va a ser tasas de interés más altas y menor crecimiento económico. Por eso es muy importante que las finanzas gubernamentales se aseguren tener un escenario de largo plazo sostenible, porque si no la recuperación será mucho más lenta. En resumen, estamos atravesando una situación compleja, sobra decirlo. Vamos a tener impactos muy grandes, principalmente sobre el mercado de trabajo, sobre el crecimiento de la economía en el corto plazo. Nuestro país tiene fortalezas importantes, tiene un sector externo con balances muy favorables, tiene espacios de política financiera y fiscal, digamos, relativamente amplios y bien utilizados, pero tiene un problema fiscal muy grande, ¿no?, que se va a ensanchar durante esta crisis y que hay que asegurarse fundamentalmente que ese problema fiscal no se traduzca posteriormente en un lastre que conduzca a que la economía crezca más lentamente y que la recuperación que tanto estamos esperando se demore más de lo que debería ser, digamos, necesario. Y ese es quizás el tema más importante en el corto plazo, ¿no? Es una curva más que hay que aplanar. No solo tenemos que aplanar la curva epidemiológica, no solo tenemos que aplanar la curva de la contracción económica, sino también aplanar la curva de la deuda y del déficit en el largo plazo para lograr una recuperación de la actividad económica lo más pronto posible. Yo termino aquí y de nuevo les agradezco estos minutos.